Hola amigos, ¿cómo están? Ya saben, su amiga Shirley Dovin Rosenthal aquí de nuevo saludándolos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy traigo un tema muy interesante y muy misterioso. El otro día tocamos un tema también misterioso, pero este día me solicitaron hablar del amor. Entonces estuve buscando información sobre el amor en la Torá, en la vida judía, para ver en una perspectiva judía sobre el amor. Porque el amor nosotros lo conocemos por lo que vemos en las películas, en la calle, o los sentimientos que vemos, ¿no? Pero es algo muy interesante y algo también que no va con lo que la Torá nos dice. Vamos a ver qué es lo que la Torá nos dice, una perspectiva judía del amor. Me voy a basar de un libro que se llama Lo que el ángel te enseñó, y es basado por Rav Noah Weinberg y Rav Yaakov Salomon. Bueno, el amor. Díganme, ¿no ha habido alguna vez un misterio más grande que el amor? Es una pregunta increíble, ¿no? Es algo muy, muy, muy misterioso. ¿Hay alguien que no haya deseado descifrar los secretos del amor? ¿Podría alguien crear una fórmula para el amor? Vamos a ver qué dice el judaísmo y la Torá sobre el amor. Bueno, la primera y quizás más enigmática cosa que necesitamos entender sobre el amor es que el judaísmo no trata al amor como un ideal, una convicción, un principio, un concepto hermoso o una pasión indómita, sino que la Torá y el judaísmo trata el amor como una obligación. O sea, que la Torá dice que el amor es una obligación, un deber, una responsabilidad, un requisito. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a volverlo a repetir. O sea, es algo que necesitamos entender, que el judaísmo no trata al amor como un ideal, no como una convicción, ni un principio, un concepto de pasión maravillosa, un sentimiento mágico, sino que la Torá habla y trata al amor como una obligación, una responsabilidad, un requisito y un deber. Exactamente. A pesar de todo lo que hemos visto, sentido, escuchado sobre la magia y esplendor del encanto y fascinación, esa magia más grande que es el amor, a fin de cuentas, es una obligación. Bueno, podemos decir, ok, es una obligación. ¿Y dónde quedó el encanto? No nos desanimemos. El hecho de que el judaísmo trate al amor como una obligación no significa que no tenga magia, encanto, fascinación y pasión. El amor que la Torá habla tiene todo esto y mucho, mucho más. El amor tiene una cantidad infinita de intriga y poder, pero principalmente es una obligación. Vamos a ver de dónde viene todo esto y qué significa esto. En nuestro libro de la Torá, en Levíticos, en el capítulo 19, versículo 18, está escrito: no te vengarás y no guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios. ¿Sí? Ve'afta lereaja kamoja, ani elok ekaj. A continuación vamos a examinar este importante concepto de una forma profunda. Y vamos a ver el proceso y descubriremos algunos de los secretos más grandes sobre cómo alcanzar una relación realmente exitosa y satisfactoria. Ahora, las preguntas
Dios nos instruye. De hecho, nos ordena amarnos el uno a los otros, el uno al otro. Y al hacerlo, agrega junto mandamientos, ¿sí? O sea, nos da muchísimas leyes. Y al hacerlo vamos a ver qué, ¿ok? Al hacerlo, agrega junto al mandamiento una cierta información que no parecería ser así algo, no sé. Vamos a ver qué es. Esto nos empuja a hacer lo que hacemos mejor como judíos. O sea, nos empuja a hacer las cosas mejor y preguntar. El versículo anterior que mencionamos es uno de los más de 5,000 versículos de la Torá y es uno de los más cautivadores. ¿Por qué? Porque si te molestan a ti las mismas cosas, ¿cómo vas a hacer al otro? O sea, si lo leemos, como dice, no te vengarás y no guardarás rencor. O sea, si alguien te hizo algo malo, no te vengarás y tampoco guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios. ¿Cómo dice eso? Es increíble. ¿Cómo amar puede ser una obligación? O bien uno ama a alguien o bien no lo hace. O sea, puedes amar o no amarlo. ¿Quién escuchó alguna vez sobre legislar sobre una emoción? O sea, ¿te están obligando a sentir algo? No es algo que puedas obligar a alguien a hacer, si es un sentimiento, ¿no? Pero aquí nos lo ponen como una obligación. O sea, el mismo versículo de la Torá que nos obliga a amarnos el uno al otro. También dice, no te vengues y no guardes rencor. ¿Qué tiene que ver con vengarse o guardar rencor, con amar a nuestro prójimo? ¿Qué hacen estos dos mandamientos juntos en el mismo versículo? O sea, te dicen, no guardes rencor y no te vengues. Y al mismo tiempo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es increíble. ¿Por qué están juntos? Porque el versículo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Torá nunca utiliza palabras extras. Entonces, ¿qué viene a agregar la frase como a ti mismo? Vamos a ver. Las palabras del texto original en hebreo, beahavta lereaja, las cuales suelen traducirse como ama a tu prójimo, en realidad deberían traducirse como ama a tu amigo. Porque la Torá se refiere a nuestro prójimo como nuestro amigo. Aparte, el versículo termina con las palabras yo soy Dios. ¿Qué tiene que ver esto con amar a tu amigo? Son muchísimas preguntas, pero vamos a responder estas. Al responder estas preguntas, nos va a ayudar a entender qué es realmente el amor y cómo podemos adquirirlo. ¿Cómo es posible obligar a amar? ¿Cómo es posible obligar a amar? A primera vista, la idea de forzar cualquier emoción parece absurda, ¿verdad? Por no decir imposible. Exigir que alguien sienta algo parecería ser completamente contrario a lo que son los sentimientos. Pero sin embargo, si Dios nos ordena hacerlo, debe ser porque es posible. O sea, no nos van a ordenar algo si no existe la posibilidad. Y sí es posible. Vamos a considerar un pequeño ejemplo. Tienes 2 hijos, una hija de 6 años y un niño de 9 años. Un día entras a la casa y escuchas gritos. La voz de tu hijo es la más alta, por lo que naturalmente es al que le llamas la atención primero. Y llegas y dices, ¡ey! ¿Qué es todo este griterío? Preguntas, ¿no? Y el niño te responde, ¡ey! Odio a mi hermana. Eso te dice, la odio.
crees que sería tu respuesta a este berrinche? ¿Tú crees que él odia a su hermana? Bueno, puedo entender eso. Si la odias, la odias. Es un sentimiento por el que supongo que está bien. ¿Que hay que cenar hoy? O sea, es lo mismo. ¿Qué hay para cenar hoy? Obvio que no, ¿verdad? No dirías nada similar a eso. Seguro dirías que no digas eso, es tu hermana, tú la quieres, tienes que amarla. Pero seguramente el niño te va a decir, no, yo estoy diciendo la verdad. ¿Tú quieres que el niño mienta? ¿Cómo puedo querer a esta niña grosera que me acaba de pegar? Yo sí, en serio la odio, eso te va a decir el niño. Y si tú quisieras preguntarle por qué él odia a la hermana, es posible que te dirá porque me agarró un pedazo de mi comida, porque me rompió mi lápiz, porque me pegó, porque, yo qué sé, agarró el pastel más grande, agarró mi goma de borrar, sin permiso, yo qué sé, me movió mi silla, me pegó, me pellizcó. Puedes tener mil respuestas. Cuando uno tiene hijos puede apreciar esto. Pero ahora, si esto sigue así, probablemente perderías el temperamento y no aguantarías esto. Y seguro le dirías, pero qué tontería, porque te quitó la goma, ¿vas a odiar a tu hermana? Tú tienes que amar a tu hermana. Aquí ya estamos diciéndole que tiene una obligación de amar a su hermana. No estás simplemente sugiriendo que el hermano ame a su hermana. Le estás exigiendo que entre hermanos y hermana el amor no es simplemente algo preferible, sino que es algo que se espera. Nada en el mundo debería interponerse en medio de su amor. No por una goma se van a matar y odiar. O sea, ya estás exigiendo que ame a su hermana. Entonces, no es solo que exige amor, no es algo imposible, sino que es algo que la mayoría de nosotros hacemos todo el tiempo. ¿Sí me entienden? Más aún, es precisamente cuando aceptamos la obligación de amar a alguien que comenzamos a entender el proceso de cómo amar. Los padres, aún antes de que nazcan sus hijos, están comprometidos naturalmente a amarlos y por lo tanto están decididos a enfocarse principalmente en las virtudes de sus hijos. O sea, no van a buscar sus defectos, van a ver siempre sus virtudes. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos activar este proceso en todas nuestras relaciones para que podamos amar a nuestra voluntad? Vamos a repetir esta pregunta. O sea que la verdadera pregunta debe ser, ¿cómo podemos hacer para activar el proceso en todas nuestras relaciones para que podamos amar a nuestra voluntad? Para hacerlo, necesitamos tomar conciencia de la dinámica que se desarrollan dentro de una persona que acepta la obligación de amar. O sea, cuando una persona acepta la obligación de amar, entonces tenemos que tomar la conciencia de las dinámicas que van dentro de esto. No sé si me están entendiendo, espero que con lo que continúa vamos a ir poniendo ejemplos y cosas, ¿ok? Para comenzar a entender esto de mejor manera, vamos a contrastar la definición de amor según el pueblo de Israel, el pueblo judío, con la visión del amor que tiene la civilización occidental. ¿Ok? El judaísmo define el amor como el placer emocional que experimenta un ser humano cuando entiende y se enfoca en las virtudes del otro ser humano. Por lo tanto,
la emoción de amar depende de un altísimo grado de cómo uno mire a la otra persona. Si elegimos enfocarnos en las virtudes de una persona, entonces lo amaremos. Pero si elegimos al revés, enfocarnos en sus deficiencias, entonces nos va a desagradar. Y no nos va a agradar y va a ser, hasta a veces podría ser repugnante. Todo lo contrario. No es tan simple como suena, pero tampoco es tan complicado como podríamos pensar. Esto explica cómo es posible que la Torá nos obligue a amar a alguien. La forma en que elegimos ver a otra persona está completamente bajo control. Para desarrollar el sentimiento de amor, la Torá nos obliga a enfocarnos en las virtudes de los demás. Consecuentemente, los amamos. Si vemos sus virtudes, es una consecuencia para amarlos. Y cuando más íntimamente conozcamos a alguien y sus virtudes, más profundo será nuestro amor. Además, en la Torá nos enseña que todos somos una chispa divina de Dios. Lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Todos somos Helek Elokam Mimala, esa chispa tan maravillosa de lo más alto de Dios. Y si nosotros tenemos conciencia de eso, si queremos, podemos entender que esa chispa es parte de Dios y es una obligación amar y ver esa chispa divina de Dios en todos. Pero la cultura occidental, en cambio, está muy influenciada por las ideas seculares. En este caso, en particular, por el concepto griego de amor, que utilizan ellos como Cupido. Ya conocemos la historia de Cupido con sus alitas volando como un angelito. Dispara una flecha a un hombre, a una mujer y listo, ya están enamorados. Cupido trabajó y están enamorados. Este concepto de amor domina el mundo occidental y nos enseña haciéndonos creer que el amor es un sueño, un suceso místico. No te esfuerzas para amar a la gente, es algo que simplemente puede ocurrir o no. Pero para el mundo occidental, el amor es un golpe del destino. No hay una explicación lógica, no hay un esfuerzo involucrado. El amor no se basa en compromiso ni en ningún entendimiento profundo de la persona que amas. El amor en el estilo griego occidental, dos personas se ven, se flechan con el Cupido, con la flechita de Cupido, se enamoran y se casan. Simplemente ocurra que se enamoraron, como si fuesen víctimas. Amar a alguien no es una elección en absoluto. Por lo tanto, si quieres seguir casado, todo lo que tienes que hacer es tener esperanza y rezar para que Cupido no te dispare otra flecha. ¿No es sorprendente que esta filosofía haya producido una sociedad con una tasa de divorcio de más de 50%? Es increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una base, no hay una responsabilidad, no hay un compromiso. Por otro lado, la perspectiva judía consiste en que el amor se basa en el entendimiento y la apreciación de las virtudes de mi pareja, de las virtudes de la otra persona. Cuando la gente está verdaderamente comprometida a enfocarse en las virtudes de la otra persona, pensando que es imagen y semejanza de Dios, que Hashem la creó a esa imagen y semejanza, que tiene 1000 virtudes, millones de virtudes. El amor entonces no es una casualidad. Por eso hay tan poca gente que abandona a sus hijos. Vamos a preguntarle a un padre, ¿alguna vez tus hijos te han mantenido despierto toda la noche gritando, tosiendo, volviéndote loco? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí. ¿Alguna vez has perdido el control y has pensado, quisiera estrangular a este monstruo? Bueno, a veces lo hacemos, ¿verdad? Ocasionalmente,
somos humanos. Pero todavía amas a tus hijos, o por eso vas a dejar de amarlos. Claro que por supuesto amamos a nuestros hijos, ¿verdad? No porque hizo una tontería, no porque se portó mal o hizo una travesura o le pegó a su hermano, lo vas a dejar de amar. Ningún padre se levanta a la mañana siguiente y dice, no te voy a dar de desayunar porque me mantuviste despierto toda la noche. No te voy a querer o no te voy a cuidar. O ¿por qué me mantuviste despierto toda la noche? ¿Porque estabas enfermo? Claro que no. No dejamos de cuidar a nuestros hijos porque nos molestan. No nos desenamoramos de nuestros hijos porque entendemos que amarlos no es una cualidad. Es una responsabilidad que aceptamos desde el momento en que nacieron. Conocemos sus virtudes porque como padres aceptamos la obligación de amarlos a pesar de las incomodidades. Si tan solo podemos llevar ese mismo compromiso a nuestros matrimonios y amistades, estaríamos mucho mejor. ¿Cómo ven? ¿Cómo están? Vamos a ver, ¿cómo están relacionados el no vengarse y no guardar rencor con el amor? ¿Qué tiene que ver? Lo vimos en el versículo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se relacionan? No vengarse y no guardar rencor con el amor. En realidad hay tres mandamientos separados que aparecen en el versículo. Uno es, no tomes venganza. Otro es, no guardes rencor. Y el tercero es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, ¿por qué estos tres mandamientos aparecen en el mismo versículo? ¿Qué tienen en común? Su ubicación no es occidental ni incidental. No es accidental. Al ponerse estos mandamientos en el mismo versículo, nos revela la Torá un secreto sobre cómo debemos de amar. O sea, en la Torá no hay más ni menos. No hay una palabra de más y no está fuera de su lugar. Y si está ahí es por algo, es que encierra un secreto de cómo debemos amar. Si te acostumbras a no tomar venganza, entonces no te molestará el recordar las veces que la gente te hace mal y por lo tanto no guardarás rencor. Consecuentemente, en lo único que podrás enfocarte es en las cosas positivas, ya que no habrá nada negativo que evite que veas los méritos de esa persona y que la ames. Vamos a explicar esto en otras palabras. El camino ahora está libre para que pongas atención especial en perfeccionar esta fórmula y entender y enfocarte en las virtudes de tu compañero, en las virtudes del otro. ¿Por qué el versículo de la Torá te dice como una obligación amar a tu prójimo como a ti mismo? Vamos a imaginar que estás rebanando un queso y que accidentalmente te haces una cortada en tu dedo. ¿Te vengarías tomando el cuchillo con la otra mano y te cortarías? Después de todo, fue la otra mano la que te cortó, ¿verdad? Claro que no lo haríamos, ¿no? ¿Tu otra mano no es parte de ti como todo lo demás? Claro que sí. Vengarse de tu mano que cortó a la otra mano sería una tontería y una locura. Porque sabemos que es nuestro propio cuerpo y es parte de él, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos a apreciar que en realidad todos estamos unidos, entonces vengarte de la otra persona es tan ridículo como herirte a ti mismo. Cuando aprendemos a apreciar que en realidad estamos unidos, que todos somos esa chispa divina de Dios, que todos somos parte de uno, que todos somos uno,
entonces sería ridículo no hacerlo. Por eso la Torá dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si me doy cuenta que la otra persona y yo somos parte de la misma unidad, entonces la venganza es tan tonta como cortar mi otra mano con el cuchillo, ¿verdad? Creo que ahorita vamos entendiendo un poquito más las cosas. Ahora, toda esta plática que hemos llevado te puede sonar irreal, pero eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Este estado de armonía, por alguna razón, continúa empujándonos y enseñándonos. Y nosotros, como pueblo de Israel, como un pueblo judío, estamos más y más unidos en el abismo de la desunión y de la disonancia. Y eso es muy triste, porque no tenemos en cuenta y no tenemos la conciencia de que todos somos una unidad. Por lo general, hace falta un problema o una guerra en contra de un enemigo en común para que entendamos este mensaje y nos unamos en plegaria a Kadosh Baruj Hu, a Dios, y nos unamos, ¿verdad? Como todo un pueblo, que Ish Echad, que Lev Echad, como una persona con un solo corazón. La historia nos corrobora esto de forma demasiado dolorosa. Cada vez que tenemos a nuestros enemigos en contra, es cuando nos unimos y somos parte de uno solo. Basta con prestar un poquito de atención a las consecuencias del ataque terrorista a las Torres Gemelas. ¿Qué pasó? Vamos a ver este punto con claridad. Los ciudadanos de Estados Unidos que hicieron, dejaron inmediatamente de lado sus diferencias y se alinearon todos en torno al presidente y a la democracia. Colisiones de todos los colores, razas y credos imaginables se formaron en los frentes locales, nacionales e internacionales. La lealtad política y las inclinaciones previas no estuvieron a la altura del superpatriotismo que generaron los enemigos en Estados Unidos, ¿verdad? Así de grande es el poder de la unidad cuando lo necesitamos. A lo largo de toda la historia se han registrado fenómenos similares, así como este, ya que Dios debe recurrir periódicamente al más doloroso de los caminos para recordarnos este mensaje de compañerismo. Tristemente es así. Cuanto más sano y prudente sería si la humanidad aprendiera sola esta lección, sin la agonizante intervención divina de darnos ese dolor para que nos acerquemos y seamos uno y busquemos el compañerismo, ¿verdad? No necesitamos que Dios nos mande estos dolores para que nos unamos, pero no despertamos. Y es la única manera que Hashem lo hace para que nosotros abramos los ojos y entonces nos unamos. Los padres se relacionan naturalmente de esta forma con sus hijos. No importa cuán mal se comporten los niños, los padres nunca van a dejar de amarlos. ¿Molestias? ¿Gritos? ¿Enojos? ¿Reprimiendas? Pero por supuesto, no importa. Los padres normales no se vengan de sus hijos, no guardan rencor porque se relacionan con sus hijos como una extensión de sí mismos. ¿Por qué vas a lastimar a nuestros hijos? Al momento de lastimarlos te estás hiriendo a ti mismo. ¿Cómo los padres no desean vengarse? Pueden olvidar las cosas malas y enfocarse siempre en las buenas. Por eso para los padres es fácil amar a sus hijos, porque es una extensión de ellos mismos. Salieron de ellos mismos. Los padres con la sociedad de Akadosh Baruj Hu, de Hashem, dieron vida a los hijos. Esta misma dinámica puede funcionar con cualquier relación, como con padres e hijos. El proceso es más intuitivo, pero cuando se trata del matrimonio, el potencial para la unidad es más grande todavía. A diferencia de la relación padre-hijo,
Los integrantes del matrimonio se eligieron mutuamente. O sea, la familia no se escoge, pero el matrimonio y la pareja sí se escoge. Se eligieron mutuamente, lo cual permite que el potencial de unidad sea aún mayor, pero naturalmente implica mucho más trabajo. ¿Por qué la Torá se refiere a nuestro prójimo como amigo? Vamos a ver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyah bidbaro. Perdón. La palabra hebrea reaja significa tu amigo. Transmite de forma más precisa el mensaje de que estamos juntos en esto, que estamos en el mismo equipo, que la frase tu vecino, y ese es el sentimiento que todos deberíamos tener por los demás. O sea, transmite de una forma más bonita que el vecino. O sea, es más cercano tu amigo que un vecino, ¿verdad? Obviamente la amistad, al igual que el amor, es otro tema sobre el cual hay mucho más para aprender. Y los dos temas están conectados de una manera increíble. Obtener un entendimiento más profundo sobre la dinámica de la amistad nos ayuda en nuestra odisea para alcanzar el amor real. Las siguientes historias sobre amistad, tomadas del libro del folclore judío, brindan un poco más de claridad, el significado de la amistad y del amor. Las primeras nos ayudará a responder una de las preguntas. Y la segunda de las historias también nos va a ayudar a responder otra de las preguntas. Bueno, ambas, estos cuentos, estas historias, hablan sobre los ingredientes del amor, sobre por qué Dios le da tanta importancia a que nos amemos los unos a los otros. Vamos a contar esto, ¿ok? Una vez un padre estaba intercambiando ideas con su hijo sobre el tema de la amistad. El padre dijo, ¿sabes, hijo? Es difícil hacer amigos. El hijo le respondió, ¿a qué te refieres, papá? Yo tengo muchos amigos. El padre dijo, ¿cuántos amigos tienes? El hijo pensó un momento y dijo, los he contado. Debo de tener 200 amigos. Y esto era antes de tener Facebook, imagínense. ¿200 amigos? El papá preguntó. ¿Un joven como tú? Dijo el padre. Es asombroso. No lo puedo creer. Y el niño contestó. ¿Por qué, papá? ¿Cuántos amigos tienes tú? El papá dijo. ¿Yo? Durante toda mi vida he trabajado muy duro y solo conseguí medio amigo. ¿Cómo crees, papá? Todos te quieren. Eres un hombre maravilloso. ¿De qué estás hablando? ¿Solo medio amigo? Y en todo caso, ¿qué significa medio amigo? Debería ser uno, ¿no? El papá dijo, mira, hijo, tienes que saber si tus amigos son realmente tus amigos. Un amigo en los malos momentos es un verdadero amigo. ¿Por qué no haces la prueba y ves si tus amigos son realmente amigos? El padre tuvo una idea, siendo que esta historia tuvo lugar durante la ocupación romana de Israel hace más de 2000 años. Debes saber que los romanos eran espacialmente estrictos en lo que se refiere a la ley y el orden. Si agarraban a un asesino o a un ladrón, imponían a un juicio rápido y duro sobre él. Y le hacían lo mismo a cualquiera que fuese cómplice del crimen. Era un asunto serio. Esto es lo que puedes hacer, sugirió el padre. La sangre de una cabra se parece a la sangre humana. Toma una cabra, mátala y ponla en un saco. Luego ve por la noche donde tus amigos y diles, tienen que ayudarme. Anoche fui a un bar y tomé demasiado. Había un hombre que comenzó a insultarme y nos pusimos a discutir. Me golpeó y yo lo golpeé también.
La pelea siguió en la calle y lo golpeé demasiado fuerte y terminé matándolo. Ahora tengo que deshacerme del cuerpo, si no estoy muerto. Luego, pídele a tus amigos que te ayuden a deshacerte de ese cuerpo. El hijo pensó que era una gran idea y lo intentó. Noche tras noche, tomó el saco con una cabra muerta y en su interior y lo llevó donde sus amigos. Se demoró un par de semanas y unas cuantas cabras, pero visitó a los 200 amigos. Como podía adivinar, ni uno quiso ayudarlo. Todos entendieron que no era su culpa y que el otro hombre había comenzado la pelea, pero de ningún modo estuvieron dispuestos a hacerse partícipes del asunto. Finalmente, el hijo volvió donde estaba su padre y le dijo: «Papá, supongo que tenías razón, mis amigos no son tan buenos amigos. ¿Qué hay sobre tu medio amigo? Quizás él me ayudaría». El padre dijo: «Seguro, ponlo a prueba. Ve a su casa y dile que eres hijo de Jaime. Dile lo que pasó y ve si te ayuda o no». Esa noche el hijo golpeó la puerta del amigo de su padre. «¿Quién es?», preguntó en voz asustada. «Soy el hijo de Jaime». «Oh, el hijo de Jaime, entra. ¿Qué puedo hacer por ti?». El hijo le contó toda la historia sobre el bar y la pelea y el cuerpo. «Bueno, la verdad es que no debería de ayudarte, pero ¿qué puedo hacer? Eres hijo de Jaime». Sacó el cuerpo al patio, cavó un hoyo y enterró el saco. «Ahora vuelve a casa. Aléjate de los bares. Si alguien te insulta, mantén la calma. Pero sobre todo, olvida que alguna vez me conociste». El hijo volvió donde su padre y le dijo: «Papá, ¿por qué no lo llamas medio amigo? ¿Por qué lo llamas medio amigo? Es el único amigo que me ayudó». «¿Qué te dijo?». «Dijo que en realidad no debería ayudarte, pero eres hijo de Jaime. ¿Y qué puedo hacer por ti?». «Eso es un medio amigo», dijo el padre. «Alguien que hace una pausa y dice, en realidad no debería de ser esto, ese es medio amigo». «Ay, papá. Entonces, dime, ¿qué es un amigo de verdad?». Entonces su padre le contó la siguiente historia. Una historia que está citada en Shtei Yadot, la cual nos ayudará a responder nuestra última pregunta. Y esa historia es así. ¿Por qué el versículo termina con «Yo soy Dios»? Y aquí vamos a ver la historia. Dos jóvenes crecieron juntos y se volvieron muy buenos amigos. Vivieron en la época en la que el Imperio Romano estaba dividido en dos partes. Una parte estaba controlada por un emperador en Roma y la otra mitad estaba dirigida por un emperador en Siria. Después de que ambos se casaron, uno se mudó a Roma y el otro se mudó a Siria. Comenzaron juntos un negocio de importación y exportación y aunque vivían muy lejos, siguieron siendo muy buenos amigos. Una vez, cuando el amigo de Roma estaba visitando Siria, alguien lo acusó de ser un espía de Roma y de estar planeando un complot en contra del emperador. Era un hombre inocente y solo se trataba de un falso rumor. Entonces lo llevaron frente al emperador sirio, quien subsecuentemente lo condenó a muerte. Cuando lo llevaron para ser ejecutado, le preguntaron si tenía un último deseo. El hombre acusado suplicó: «Sí, por favor, soy un hombre inocente, pero no puedo probarlo. Entonces, si voy a morir, al menos déjenme volver primero a Roma, acomodar mis negocios y decirle adiós a mi familia. Ellos no saben de mis negocios, no saben quién me debe dinero ni dónde están mis bienes. Déjenme volver a Roma, poner mis asuntos en orden y luego volveré para que puedan ejecutarme». El emperador se rió de él. «¿Acaso estás loco? ¿Crees que te dejaremos ir? ¿Qué garantía tenemos de que volverás?». El judío dijo: «Espere, tengo un amigo aquí en Siria que se quedará en mi lugar. Será mi garante. Si no vuelvo, lo puede matar a él en mi lugar». El emperador estaba súper intrigado, imagínense. «Esto lo tengo que ver. Está bien, trae a tu amigo».
Entonces fue a buscar a su amigo de Siria. De acuerdo a lo esperado, el amigo accedió sin dudar a tomar el lugar del judío romano y a que lo mataran en su lugar si éste no volvía. El emperador estaba tan sorprendido por este arreglo que accedió a dejar ir al judío romano. Y le dijo: te daré 60 días, pon tus asuntos en orden, y si no estás de regreso para el atardecer del día 60, tu amigo estará muerto. Así el judío romano emprendió rumbo a su camino y se fue corriendo donde su familia para decir adiós y poner sus asuntos en orden. Después de muchas lágrimas y despedidas, partió con tiempo de sobra antes de que terminaran los 60 días. Esos eran los tiempos de viajar, imagínense, en carretas y por bosques. No era como ahorita que agarras el avión y ya llegaste. A veces podían pasar varios días hasta que soplara el viento indicado, como lo quiso la suerte. No hubo vientos por varios días. Tomó un barco y se retrasó. Y para cuando el judío llegó a Siria, estaba empezando el atardecer del día 60. Como había sido acordado, los carceleros sacaron al amigo de Siria para la ejecución. En esos días, una ejecución era un evento de gala. Y temprano por la mañana, las multitudes comenzaron a reunirse. Imagínense, era todo un show. Finalmente, cuando estaban a punto de realizar la ejecución, llegó corriendo el amigo de Roma. ¡Esperen, deténganse! Ya estoy de regreso, no lo maten. Yo soy el prisionero real. El verdugo dejó ir al amigo de Siria y estaba a punto de poner al judío de Roma en su lugar. ¡Espera, un minuto!, discutió el garante indultado. No lo puedes matar a él. Su plazo se cumplió. Yo soy el garante. Tienes que matarme a mí en su lugar. Imagínense, el amigo que se quedó en su lugar estaba diciendo que lo maten a él y no al amigo que llegó tarde. Los dos amigos fueron inflexibles por igual. ¡Mátenme a mí en su lugar! ¡No, mátenme a mí! ¡No, mátenme a mí! ¡No, a mí! El verdugo no sabía qué hacer. La multitud estaba alborotada mirándolos pelear. Finalmente el emperador intervino, sorprendido y asombrado. Se volvió hacia los dos amigos y dijo: los dejaré ir a ambos con una condición. Háganme su tercer amigo. Si ustedes son buenos amigos y están para poder aceptarse matar por el otro, yo también quiero ser su amigo. Eso es una amistad verdadera. Eso es unidad verdadera. Por el mismo versículo que dice: ama a tu prójimo, dice también: yo soy Dios. La unidad y la amistad entre los hijos de Dios es tan valiosa que Dios mismo dice, por decir así: si se aman unos a otros, yo quiero ser su tercer amigo. Eso significa que si estamos unidos, tenemos el poder de Dios respaldándonos. Es la sociedad con Dios. A eso venimos al mundo, a ser socios con Akadosh Baruj Hu. La unidad es tan preciada para Akadosh Baruj Hu que incluso cuando no somos tan buenos como deberíamos, nuestra unión nos permite lograr mucho más de lo que cualquier individuo piadoso, talentoso o grandioso podría alguna vez lograr solo. En los deportes lo llamamos trabajo en equipo. Los equipos unidos a menudo baten a oponentes con más talento y poder. En la vida lo llamamos amor. Esto se llama amor. Hay muchos ejemplos de esto en las historias judías. A pesar de haber sido Ahab, no sé si conocen a Ahab, el rey, Ahab era un rey malvado, fue más exitoso en la batalla que cualquier otro rey que haya tenido el pueblo judío en su historia. ¿Por qué? Porque se benefició de la unión excepcional que había entre la población judía. Dios le concedió a los judíos el éxito militar a pesar de las siniestras intenciones de su líder. O sea, era un líder muy malo, Ahab. La unión es la cualidad que más quiere Dios para todos sus hijos. Puesto de manera simple,
Cuando estamos unidos, Dios es nuestro tercer amigo. Cuando estamos unidos, Dios es nuestro socio. La lucha interna y el conflicto entre nosotros es, por lo tanto, nuestro enemigo más insidioso y debilitante. La discordia, el enojo, evita que seamos una fuerza predominante y nos reduce a una colección de individuos que se encuentran absorbidos en sí mismos. ¿Sí entendimos esto? El conflicto, el enojo, la lucha, el poder para matarnos entre unos y otros y para pisotearnos para los demás. Eso es nuestro mayor enemigo. Eso nos debilita. La discordia evita que seamos una fuerza predominante. Nos reduce a ser nada más individuos repartidos, absorbidos en su mundo. Pero sin embargo, si estamos unidos, Dios está con nosotros. Que ish echad im lev echad, como un hombre con un solo corazón. Así debemos de ser todos. Si estamos divididos, estamos solos. Pero si estamos unidos, Dios está con nosotros. Eso es el poder del amor. Espero les haya gustado, amigos. Muchísimas gracias. Ya saben, su amiga Shirley Domin Rosenthal para servirles. Búsquenme, llámenme, estoy a sus servicios. Gracias.